la ponencia. A ver, en este sentido, bueno, primero unirme a la preocupación expresada por la senadora Nora García con respecto a lo que ya empezó a suceder con la leche y con otros productos, con esta cosa de los TLCs. Y lo que se está anunciando del cierre de procesos de pulverización de leche en Colombia es de una gravedad inaudita. Sí, expliquemos un poco eso, ¿no? O sea, leche líquida se vuelve leche en polvo, leche líquida nacional la vuelven leche en polvo como un proceso de tipo industrial. Y lo que están anunciando algunas pulverizadoras de la costa atlántica es que van a cerrar esos procesos porque no pueden competir con la leche en polvo importada. Y eso, por supuesto, lo que significa es un golpe durísimo a la actividad lechera colombiana, a la ganadería colombiana. O sea, empieza a pasar lo que advertimos algunos hasta el cansancio, que era lo que iba a pasar. Y sigo leyendo con mucha atención la prensa y todo lo que se dice de grandes exportaciones es charlatanería, paja, cuentos, ¿no? Repiten cuentos y los medios de comunicación están haciendo el negocio del siglo, vendiéndole páginas y publicidad al gobierno para que pinte pajaritos de oro sobre las grandes ganancias que va a tener Colombia en los TLCs, y sí, los tienen los medios de comunicación, no dudo que están vendiendo papel senador Mora a la lata, como se dice, ¿cierto? Y uno lee y eso es vacío, hueco, irresponsable, y lo que se dice es realmente lamentable cómo se maneja a este pobre país. Pero bueno, entrando en el tema este que nos ocupa, expliquemos esto porque en algún momento esto lo pueden ver los colombianos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy la norma dice que si a una minera le dan un título minero y está eso localizado en medio de un baldío nacional, 5 kilómetros más allá del área del título, no podrá, digamos, adjudicársele ese título a nadie para que haga sobre esas tierras cualquier cosa. Yo hice una operación para entender cómo multiplica esto. Si lo que se le da a una minera es 1 kilómetro de lado, un cuadrado de 1 kilómetro de lado, los 5 kilómetros, al sumarlo se volvería un cuadrado de 11 kilómetros de lado, senadora Marisa. Luego el área, digamos, entre la mina y el área que no se podría utilizar del territorio nacional, en vez de sumar 1 kilómetro cuadrado, sumaría 121 kilómetros cuadrados. Esto ya ha pasado a la extensión general, dice el Ministerio de Agricultura que sería algo así como paralizar 24 millones de hectáreas del territorio colombiano dado el auge minero que hay en el país. Y recordemos que estos no son números, digamos, retóricos, porque es que hay una porción muy grande del territorio nacional que son baldíos del Estado, o porque están baldíos con todas las formalidades, o porque no se han, o porque están ocupados por colombianos, pero siguen apareciendo como baldíos. Bueno, entonces, esa es la discusión. La ley hoy dice esa distancia de los 5 kilómetros, entonces hay la discusión de en cuánto se reduce, pero yo voy a poner otra parte de la discusión, Delcy, por favor, voy a poner otra parte de discusión, es si se reduce la distancia, senador Valera y senador Mora, o si se elimina la distancia. Porque es que hay una inconsistencia en la ley. Si el predio que está al lado de un título minero es de propiedad privada, no hay que dejar ningún área, digamos, inutilizada, paralizada. Solo se le aplica a territorio que sea baldío de la nación. Entonces uno se hace una primera pregunta, ¿sí? Es decir, si es de la nación, no se puede, tiene que haber, llamémoslo así, una franja como de protección. Pero si es de un particular, no existe franja de protección. Entonces, eso no deja de ser una inconsistencia que es supremamente grande, porque, bueno, ¿y por qué en un caso sí y otro no? Es más, yo no sé si eso sea legal desde el punto de vista constitucional por aquello del derecho a la igualdad. O sea, repito, si soy un privado, puedo tener mi finca, por decir alguna cosa, lindando con el título minero y con la mina. Pero si es un baldío del Estado, ese sí no se puede acercar hasta el límite. Y si lo va a adjudicar, hoy la norma dice que tiene que retirarse 5 kilómetros y aquí estamos discutiendo si nos acercamos a 500 metros o a cuánto. Por supuesto que sería mejor 500 que 5.000 metros, pero yo he llegado a la conclusión, ¿y por qué 500? Sí, ¿por qué no se pueden acercar? Porque además, ¿qué es lo que termina sucediendo? Si determinamos 500 metros, lo que va a suceder es que va a quedar alrededor de esos títulos mineros como unas especies de tierras de nadie. Bueno, casi que se le regalarían a las mineras.
Sí, porque sería como decir, usted tiene su título, pero además este otro territorio, que puede ser inmenso, porque en un título grande esos 500 metros multiplican durísimo. Pero además hay una cosa que me preocupa más, y es que quedan como tierras de nadie. ¿Por qué? ¿Quién las va a vigilar? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién las va a utilizar? Yo creo que van a terminar invadidas de una u otra manera, o por la minera, o por algún particular que se mete ahí, ¿cierto? Y el Estado se va a poner a perseguir ocupaciones, de hecho, por todo Colombia, unas franjitas de 500 metros, pero que pueden ser muy largas. Entonces, no me suena la idea de dejar como esos huecos negros ahí, y no veo para qué sirven. No veo para qué sirven. Ese es, digamos, mi primer planteamiento. De pronto debería es decirse, no, no se retiran en nada y punto, como es en el caso de los predios privados y bueno. Entonces, el Ministerio, ¿qué es lo que dice? El Ministerio tiene dos argumentos, el Ministerio de Minas. El Ministerio de Agricultura está señalando el impacto grandísimo que tiene ese de los 5.000 metros, pero el Ministerio de Minas, ¿qué dice? Dice, no, primero es que eso de la agricultura y la ganadería, eso es como una cosa despreciable en la economía nacional. Aquí los chachos somos los de la minería, el Producto Interno Bruto, y asume una actitud que si uno no la leyera pensaría que no la dicen, ¿no? Dicen que la industria, que si bien la industria agrícola hace un aporte considerable en el PIB, es casi imperceptible frente a la producción de hidrocarburos y de minería. Esa es una visión demasiado miope de las cosas, ¿no? Está bien pues que les guste la minería, pero de ahí a no entender que la minería tiene como uno de sus defectos primordiales el escasísimo encadenamiento económico que genera, mientras que la agricultura y la ganadería y la industria generan inmensos encadenamientos, es no entender nada de economía. Pero además, y esto yo me imagino que va a hacer fiestas el ambientalismo con estas consideraciones de por qué no se pueden, que por qué al lado de la minería no debe haber nada. Pues porque son 4 párrafos diciendo que la minería pues es lo más dañino y destructivo del mundo y que el que se arrime corre el riesgo de que se muera ahí porque le cae una piedra, un taco de dinamita, lo llenen de polvo, etcétera, etcétera. No quiero leer para hacerme largo, pero ojalá lo leyeran, ¿sí? Bueno, pero entonces lo que pasa es que estamos haciendo una minería es como de barbarie, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿qué le pasa a los particulares cuyas fincas o en áreas semiurbanas tienen predios al lado de las mineras? Entonces les toca irse porque hay un título minero, entonces aquí todo el mundo tiene que irse, o esa minería se va a hacer con responsabilidad y con seriedad y va a atender las cosas como se deben atender, y si tiene que indemnizar a un vecino, pues lo tiene que indemnizar, pero la cosa no es sacar corriendo a todo el mundo para que ellos puedan hacer los horrores que puedan hacer. Me parece lamentable el enfoque del Ministerio de Minas con respecto a este tema, y además la desproporción, tal vez lo comentábamos con el senador Félix Valera, ¿no? Se echan un discurso inmenso en defensa del derecho a la vivienda de los colombianos, y más o menos lo que dice es que el que esté al lado de una mina perdió su vivienda y perdió el derecho a la vivienda. Eso es más o menos lo que están diciendo para sostener los 5.000 metros. No quiero, repito, leer para no hacerme largo. Y entonces terminan diciendo que ante un eventual siniestro, dice, de prosperar la redacción del literal A, o sea, la que reduce a 500 metros los 5.000, del literal A del parágrafo propuesto, ante un eventual siniestro sobre un grupo poblacional ubicado a tan mínima proximidad como la que se propone, sin lugar a dudas se podría trasladar la responsabilidad al legislador, toda vez que estas distancias deben establecerse con conocimiento técnico y teniendo la claridad de los fenómenos físicos que conlleva la propagación de movimientos sísmicos, dicen, y desplazamiento del terreno como consecuencia de los trabajos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Oiga, pero esto es como de Atila esta cosa, ¿no? Con razón que en Casanare están con la piedra afuera, pues, tantos agricultores y ganaderos pidiendo que no les destruyan sus fincas con los proyectos mineros. Senadora Marisa, esto a mí me parece muy grave el enfoque del ministerio sobre este tema. Me parece absolutamente inaceptable. Y además decir que entonces que si llegamos a mover la medida, entonces de pronto al senador Valera pues va a llegar aquí la fiscalía o quién sabe qué cosa, ¿cierto?, por la irresponsabilidad de haber reducido la distancia. Esto sí ya es casi que un chiste. Entonces yo concluyo mi intervención señalando que lo que debemos poner es 0 metros, ¿sí? O establecer 500 metros, pero a los predios privados también.
¿sí? Y porque se demuestre que los 500 metros es que la piedra no vuela más de 500 metros, ¿cierto? O que le pongan mallas a los proyectos mineros a los alrededores o repartan tapabocas o lo que sea. Yo me inclino porque es mejor para el país que esos proyectos mineros tengan límites, lindes, con proyectos, o sea, con tierras, algún día todas las tierras baldías, salvo parques naturales y cosas así, van a terminar siendo tierras necesarias para la economía del país. Y que pongamos eso y que la minería se haga tramitando licencias ambientales que cuide que no le van a hacer daño a los vecinos. Y si hay un proyecto minero que le va a hacer daño a un vecino, pues que lo indemnice de alguna manera o le compre el predio o lo que sea. Pero no dejemos, mis queridos senadores, esas tierras de nadie que se nos van a llenar de gente, que es lo que ya hoy está sucediendo. Es que lo de los 5.000 metros está en muchos casos ocupado por cantidades de colombianos. Ya decían que en el norte de Santander, por ejemplo, ya hay 7.000 que están esperando títulos. Y que más bien tomemos las medidas que sean del caso para que esa minería se haga responsablemente y resolviendo los problemas que haya que resolver. Pienso que irnos a 500 metros, bueno, es mejor 500 que 5.000, yo no voy a decir que no, ¿cierto? Pero no le encuentro sentido y creo que se viola ese criterio de igualdad que debería tenerse, ¿cierto? Y es que si los privados pueden estar, repito, en los límites, que los baldíos también, porque esos baldíos tienen vocación de ser privados. Los baldíos algún día van a ser privados, esa es su tendencia natural, ¿sí? Y no establecer esas especies de huecos de nadie. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Robledo. Antes de dar la palabra a la senadora Marista, yo quiero, senador Félix.